Bueno, muy buenos días, chicas, a la sesión de Ciencias Sociales, que a diferencia de lo que hemos tenido antes, pues ya nos vamos a centrar más en específico en lo que es historia. Vamos a iniciar con la actividad que les dejé de tarea de ayer para hoy, que era em, escuchar un par de canciones, identificar el discurso que la importancia de la historia y que ustedes extraigan sus conclusiones personales. ¿Sale? O sea, aunque puse aquí dos piezas musicales, pues la idea era hacer este análisis discursivo y esta comprensión de lectura que son fundamentales para que les pueda ir bien en el callback. Entonces, cuéntenme cómo les fue. ¿Pudieron hacer la actividad? Sí, sí pudimos. Buenos días. Buenos días, Sara. Ajá, pues sí, escuchamos, bueno, escuché la canción, las dos, la de Maldito y la de Playa Girón. Ok, Mm, ajá, muy y bien. pues con referencia al primer video de que para qué sirve la historia, Ujú. o la importancia de saber historia, pues se complementó porque, pues sí, no, muchas veces creemos que, o bueno, no tenemos conciencia de todos los avances tecnológicos que usamos en la vida diaria y y vemos que nada más están ahí porque deberían estar. Sin embargo, no nos cuestionamos sobre las injusticias o la excesiva riqueza de unos y las carencias de otros. Tampoco nos cuestionamos por qué siguen las guerras y vemos las consecuencias como algo lejano, o que en la actualidad no tenemos conciencia de los beneficios que obtenemos de las desgracias de otros. Y ajá, relacionándolo con la canción, pues en la de Malvicho, Ujú. casi hace como un panfleto, como algo así, no sé, yo lo veo como un reclamo un poco sobre eh, el modernismo, ¿no? O sobre el La capitalismo, modernidad. ajá, la modernidad, y Ajá. de que pues ellos ejercen violencia y no tienen conciencia de ello, ¿no? Y en la de Playa Girón, Ajá. el compositor busca o pregunta saber qué adjetivos usar para describir la historia, ¿no? De un barco, entendiendo lo que es como una sociedad, ese barco, ¿no? Y que Ujú. no suene como la historia de los derrotados o de los que siempre reclaman algo que perdieron, ¿no? Sino que para practicar la verdad de una historia que sea escrita por la misma sociedad y que le sirva para tener referencias sobre cómo actuó la sociedad en ese momento o para la memoria colectiva. Y O- pues ok. entonces, pues por ejemplo, de ubicar dónde mencionan eso, las canciones, eh, Ujú. bueno, en la de, bueno, ubicarlo, pero el objeto de la historia en las canciones. En la de Malvicho dice, la escuela nos enseña a memorizar fechas de batallas, pero poco nos enseñan de el amor al próximo, ¿no? Yo lo entiendo así. Y en la de Playa Girón dice, compañeros de historia, tomando en cuenta lo impecable que debe de ser la verdad, quisiera preguntar, me guste tanto. Y pues sí, eso es como reflexión, pues sí, ¿no? Es, para eso se estudia, ¿no? No nada más, como habíamos comentado en la clase anterior, si vamos a hablar de la revolución, no vamos a hablar como algo lejano, sino lo que pasaba en la sociedad o los que integraron esa época, ¿no? Que estaban viviendo ese día. Y eso sería todo. Gracias. Ok, muy bien. Muy buen análisis. Felicitaciones. Como te habrás dado cuenta, pues aquí no nada más era escuchar las canciones, sino vincularlo con otros conocimientos que tuviste en el video, en la clase, formular tus propios comentarios que me parecieron bastante puntuales y comprensión de lectura. Si es que sí practican con constancia
este tipo de actividades y ejercicios, el examen les va a hacer lo que el viento a Juárez, ¿vale? Pero bueno, aprovechando que somos poquitos, vamos a escuchar a las demás. Alicia, ¿pudiste realizar la actividad? Buenos días. Buenos días. Este, bueno, sí, pero no lo escribí como tal, sino que de lo de que dice que es historia, pues igual habla de que, ay, es que me pongo nerviosa. No te preocupes, estamos entre cuates. Pues sí, ¿no? Habla de hechos que pasan. Por decir de la canción de Malvicho, habla lo que usted nos decía ayer en la clase, que que pues quién, o sea, quién decía que a unos pueden tener más y otros pueden tener menos, ¿no? Y también como el simple hecho de que como te ven, te tratan, ¿no? Sin conocerte. Entonces, eso así, pues sí es lo que nos decía ayer de la clase. Y de lo de la otra canción, pues es igual, es lo que se describe, como decía la compañera, una, pues o sea, ¿qué le diré? Como describiendo el barco, o sea, como dice, pero mm, ay, ¿cómo le diré? Es que, Calma, calma, calma. No pasa nada si te equivocas. ajá. Sí, bueno, más que nada es eso, referente a lo que decía usted ayer. Y y con el punto de la historia, pues son hechos, que van a través de la época, ¿no? Muchas veces nos dicen lo que en realidad pasa en los libros, ¿no? Son hechos que como dice usted, los que lo vivieron así son los abuelos, pues ellos saben mejor la historia que muchas veces lo que dicen en los libros. Entonces nosotros nos vamos con la idea, lo que plasman en los libros, que muchas veces no es verdad. Entonces la historia también lo vamos haciendo uno. Bueno, en este caso los abuelos, los padres, los que la vivieron en realidad. Todos, todos. La Ah, historia es de todos, no solamente es de un grupo como tal. uh-huh. Entender por qué cada grupo, cada persona la vive de cierto modo, pues esa es la chamba de quienes nos dedicamos a estudiar, aprender y luego a enseñar historia, ¿no? No es este discurso estándar, pero bien, buen ejercicio. Alicia, ¿quieres comentar algo más? Es que no soy mucho de hablar. No te preocupes. Prioriza un poco el diálogo entre ustedes y yo, porque estar en presencial, no vernos, pues sí, se limita un poco, ¿no? Los alcances de la clase y a través de la palabra, de los comentarios que vayamos teniendo acerca de los temas que estemos revisando en cuestión, pues me permite ver la comprensión, incluso fortalezas, debilidades, y ver de qué manera pues uno les puede echar la mano y los puede orientar mejor. Así es que, mira, la fortuna es que somos poquitos, estamos entre cuates, hay confianza, hay comunicación abierta y respeto, entonces poco a poco date la oportunidad de apoderarte del escenario y esto va para todas, que estoy viendo que a algunas les cuesta un poquito más trabajo que otros, pero es necesario para que ganen también confianza y seguridad que son fundamentales en el examen. No, con esto, con este trabajo cotidiano que estamos haciendo, la idea es que el examen no les haga bu y pierdan el control. Además de que ustedes mismas a la hora de participar van evaluando hasta qué punto le cacharon el tema. ¿Sale? Entonces,
aprovechen, además, bueno, aunque se queda grabado, pues el canal de YouTube de Quark no es popular. Creo que ni llegamos a los 10 suscriptores, entonces es un espacio virtual bastante íntimo y pues nadie va a saber qué onda, ¿no? Además que está configurado para que solamente ustedes vean los videos, así es que digamos que esa parte de la discreción, de la intimidad, pues queda guardado incluso al grabarse las sesiones, ¿va? Así es que aprovechense y apropiense de este espacio. Sandra, vamos contigo. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos Pues lo que días. yo alcanzo a percibir es que, o sea, todo lo que se ha vivido hacia con el gobierno y hacia con la historia de México ha sido desde nuestros antepasados, ¿no? Desde hace mucho tiempo y viene de generación en generación. El cómo yo, bueno, yo lo llevo a esta parte de mi vida cotidiana, como mi papá platica, Ujú. cómo su abuelita le contaba a él, ¿no? De que a ella le tocó cuidar a personas de la revolución en una hacienda que Vale. ellos tenían. Entonces mi abuelita le platicaba a mi papá nos platica a nosotros y yo llego a la conclusión que, o sea, que sí es cierto, ¿no? Que realmente nos llegan a cubrir muchas partes de la historia, de la verdadera historia y como que nos quieren tapar el sol con un dedo, ¿no? Ujú. Entonces yo veo en esta situación que es cierto que en las escuelas nos enseñan a memorizar, que en las escuelas nada más vamos a repetir lo que el profesor de enfrente está diciendo, ¿no? Que es muy raro que verdaderamente nos enseñen las cosas con amor o que verdaderamente nos enseñen algo que sea, pues sea legítimo, que nosotros podamos dar a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Y eso sería todo, profe. Ok, me parece que tu participación dice algo bueno. Y, bueno, quiero antes de cerrar esto felicitarlas por el esfuerzo que hicieron. No sé si con anterioridad hacían este tipo de prácticas. En mi caso voy a procurar hacerlas constantemente debido a que, como ya lo había señalado, pues favorece el ejercitamiento de varias habilidades que necesitan para pasar el examen. Y bueno, ocupamos recursos un tanto distintos. No solamente es el hacer resúmenes, el hacer cuadros, hacer mapas, que sí, son muy importantes, también los valoro muchísimo, pero ahora sí que hay otras maneras, ¿no? Y la idea es que ustedes tengan una formación integral. Felicitaciones por todo eso, ¿vale? Aquí hay una cuestión bien importante y es el hecho de que la historia pues va a distinguirse de otras formas del pasado o de entender el pasado, como es por ejemplo la memoria. ¿Sale? Recordarán que la historia pues tiene una metodología, un problema de estudio y bueno, todas esas cosas que vimos al inicio del curso. Lo que hay que tomar en cuenta, y eso es algo que por ejemplo destacan mucho tanto en el video que les pasé como en las canciones, es en los usos que se hace de la historia. Porque una cosa es propiamente la investigación y otra cosa es qué se hace con ese conocimiento. Y es ahí en donde tenemos que cuestionarnos. Para empezar, no hay verdadera historia, eso es un mito. No podemos hablar aquí en términos absolutos. Eso, por ejemplo, es lo que distingue a la historia que yo pretendo enseñarles, historia que parte pues, de un análisis un tanto más concreto, pero que al final rompe con ciertos esquemas, ¿no? Como, te voy a contar la verdad del planeta. No. Recordarán que el acercarse a la historia es hablar de interpretaciones. Entonces aquí, quien, digamos, recibe ese discurso, y me parece que ustedes en ese punto lo lograron, otra vez felicitaciones, es desde dónde parte y cuál es el fin. Por ejemplo, tomaron en cuenta algo muy importante. La historia que se enseña
en las escuelas públicas. Es historia que exalta a ciertos personajes o que destaca algunos momentos de nuestro devenir, pero que se queda corta ante pues lo que ha pasado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que, y esto no nada más se extiende a la historia que aprendemos en la escuela, sino también a otras interpretaciones que se hacen de la historia, como por ejemplo las películas de Hollywood o las novelas históricas. Siempre es esta cuestión épica, idealizada, de hombres superpoderosos que prácticamente lo hicieron todo. Y entonces invisibiliza algo que al estudiar historia parece muy relevante porque incluso genera una identificación con lo que ha ocurrido, y es el papel de las masas. Otra cuestión, por ejemplo, que a mí me llamó la atención que no tocaron, pero que sí me parece relevante, es estas particularidades de esos colectivos. La historia comúnmente se enseña a partir, por ejemplo, del género. Siempre se habla en términos masculinos, pero pues, ¿qué onda con las mujeres? ¿Cómo es que las mujeres llegaron a participar en eso? ¿No? ¿Qué onda con los niños? Es muy importante ir como si la historia fuera una lente definiendo, porque eso lleva a los contrastes, eso lleva a que el proceso sea mucho más complejo, pero al mismo tiempo más rico en cuanto a su comprensión y explicación. Otro tanto sucede, por ejemplo, la priorización hacia ciertas áreas geográfico-culturales. Digo, ahorita está de la fregada, la verdad, el plan de estudios, pero cuando yo iba en la escuela, por ejemplo, les estoy hablando de una primaria en los años 90, de puberta a principios de los 2000, sí, a mí me tocó ser la generación puberta del ojos así de Shakira. Eh, pero, por ejemplo, yo recuerdo, y eso es algo que también me fascinó mucho de mis clases de historia, que a pesar de todo, sí llegábamos a ver historia antigua. Grecia, Roma, que son los pilares de la cultura occidental, y un poco a los judíos. Y posteriormente veíamos lo que pasaba en otros lados del mundo, ¿no? Por ejemplo, el Japón medieval, China. Definitivamente no tocábamos a África, y América Latina parecía muy poco, pero todavía llegábamos a ver una perspectiva un poco más amplia del mundo. Y bueno, ahí mucho tiene que ver la habilidad del profesor de historia en turno, que afortunadamente en mi caso, en secundaria y en prepa, tuve profesores que, bueno, parte de, de lo que hicieron es porque yo también me fui hacia lo que fue historia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, no sé si por aquí tengan hijos en edad escolar o incluso si ya estén en secundaria, es muy corto, no ven historia antigua, no ven otras partes del mundo. Y eso tiene un impacto tremendo porque implica no conocer a quien es diferente, implica no intentar dialogar con otras formas de pensar, con otras culturas. Y entonces eso deriva, por ejemplo, en una intolerancia, en un rechazo, en una discriminación. Y eso incluso también no solamente lo podemos abordar desde la parte de lo geográfico-cultural, porque siempre se prioriza lo que llamaríamos el mundo occidental, que es Europa del Oeste y el norte de América, ¿no? Particularmente los Estados Unidos. Todo lo demás como que se queda ahí dentro de lo exótico y no conocemos. Y eso es bien relevante porque nos hace ser incapaces de entender varias problemáticas que están sucediendo en la actualidad. Pensamos en algo muy concreto, la migración. Otro punto muy importante es la parte de, aunque no lo crean, el origen racial. La historia siempre se ha pintado de blanco, o bueno, no, lo que comúnmente vemos se ha pintado de blanco. Y no estoy diciendo que, por ejemplo, si ven una película sobre la guerra de Troya, pues pongamos a los griegos como negritos, ¿no? Tampoco no hay que caer en eso. Definitivamente hay cosas que se deben de respetar, pero el hecho de priorizar una etnia implica que yo inconscientemente genere conductas y formas de pensar que llevan al rechazo. Y eso es algo que vamos a ver
un poco más a detalle la siguiente semana, cuando estemos viendo Conquista, cuando estemos viendo México colonial, que al asumirse que lo bueno es lo blanco, a lo que tienes que aspirar es a esta blanquitud, donde va de la mano el color de piel con la forma de pensar, hace que tú ya de entrada veas a otros colectivos con desdén. ¿Sale? Entonces, en ese punto, y a mí me encanta poner ese par de canciones porque nos llevan a cuestionar, y bueno, no solamente es cómo se enseña historia, sino para qué se enseña y se aprende la historia, qué impacto tiene. Y por ejemplo, si nos vamos a la cuestión de los fabulosos Cadillacs, me gusta muchísimo ponerlos como ejemplo porque plantean dos cosas. Una, que la historia es utilizada como una herramienta que legitima un orden establecido, que plantea y justifica una serie de desigualdades, de no reconocimientos, y que impactan inclusive hasta en nuestra cotidianidad. El hecho de que, por ejemplo, seamos prejuiciosos con gente que no estudió en la universidad, con gente que es, por ejemplo, que se dedica a ser transportistas o que son morenos, aunque no lo crean, todo eso también es consecuencia de una enseñanza de la historia en donde se te dice, estos perfiles es lo aceptable, aplaude, y esto, pues témele, porque representa lo malo. Y ahí tienen el origen de la discriminación. Eso es lo que cuestionan los fabulosos Cadillacs con Malbicho. También el hecho de que la enseñanza de la historia sea muy agreste, muy insípida, mecánica, apunta, memoriza, pero no hay esta posibilidad de que es lo que yo intento hacer, por ejemplo, de irnos hacia lo sensible, de ponernos en la piel de quienes vivieron el proceso. ¿Vale? Sí, Alicia. Sí, es como normalmente lo que te venden en la tele, ¿no? Que pues cuando haces que las modelos, ¿no? Cuando están delgadas, eso es lo que te venden, que, o sea, todo eso es, bueno, eso es lo que digo. No, no, claro, y eso es cierto, porque pues niegan la diversidad. Vean que enseñanza institucional de la historia, que además se refuerza con otros elementos culturales, como por ejemplo las películas, digamos que niega no solamente, bueno, sí otras realidades, pero a partir de otras identidades, de otros arqueotipos, de otros modelos. Y eso, por ejemplo, es un tremendo problema para una sociedad tan diversa como la mexicana. Sí, bueno, igual otra cosa a mí, bueno, de lo que comentaba ayer, a mí me tocó eso de la desigualdad, ¿no? De que mi papá, pues sí, ya viene de provincia y todo eso. Entonces, yo por el simple hecho de ser mujer, pues yo no podía tener estudios, a mí no me da, a mí, bueno, nada más me dio la secundaria y eso por mi mamá. Pero él decía que como yo era mujer y que me iban a mantener, pues yo para qué necesitaba la escuela. O sea, desde ahí parte una desigualdad, ¿no? Entonces, Exacto. Sí. y ajá, y como, bueno, éramos más, bueno, son más hermanos mis hermanos, bueno, yo era la única mujer, pues yo tenía que dedicarme a hacerles supuestamente todo, ¿no? Y esa fue mi rebelión contra mi padre, porque pues yo tuve muchos problemas porque pues yo no lo hacía como tal, ¿no? Yo le decía, no, es que pues él también puede o así, pero pues yo quería que, Ujú. ajá, que pues, entonces pues desde ahí empezamos, o sea, mal, ¿no? Bueno, yo pienso. No, y al final eso es algo que también nos deja la historia, ¿no? Nos venden que el curso de las cosas se da sin conflicto, se da por cuestiones de determinación, porque así son. Que eso, por ejemplo, es una justificación muy, muy casual de nuestros mayores. Es que las cosas así son y se acabó. Y Ajá. párale de contar.
y no te queda de otra, ¿no? Y la cuestión es que no es así. Como vamos a ir viendo, inclusive ya por ahí detectaron algunas cosillas, la historia no está exenta de conflictos, de tensiones, de rupturas, de rebeldías, y eso es lo que me gusta, por ejemplo, de Marx y sus derivados, de que asumen que la historia está en constante oposición, donde hay algunas cosas en donde se ceden, hay otras cosas que permanecen y hay unas en donde de plano se rompen. Entonces, aquí la chamba es analizar esas estrategias, ver cómo se dieron, por ejemplo, eh, la conducta que tiene tu papá y que es algo muy casual de nuestros mayores, sobre todo de momentos que vienen de momentos histórico-culturales, pues, no sé, más viejitos, pensemos mediados del siglo XX y también mucho tiene que ver el espacio geográfico, pues es hasta cierto punto consecuencia de la influencia de una serie de principios religiosos en la cultura y en la forma de vida de la gente, que eso lo vamos a ver durante la parte de colonia. ¿Vale? Y que eso al final definió roles de género. A ver, el hombre se dedica a esto, la mujer se dedica a ello, y hay una serie de conductas que son válidas, que se permiten, es más que se aplauden, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las mujeres sean obedientes y que su principal objetivo sea tener hijos, andar ahí únicamente en la casa. Y se mira como si fuera un peligro, un riesgo, el que trasciendas ese modelo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, que vivas tu sexualidad de una manera más libre, no atada, el hecho de que te gusten las mujeres, o de que no quieras ser madre, o de que quieras estudiar, y entonces, híjole, eso como que espanta, ¿no? Porque además también implica un desafío o un poder establecido. Por eso me gustan mucho y me gusta poner como ejemplo figuras tan sobresalientes como Sor Juana Inés de la Cruz, para citar un caso, y bueno, no es la única, hay un montón de chicas que afortunadamente hicieron ahí me llena ese poder. Y eso al final pues implica la comprensión del mundo actual, porque hay algunas cosas que están permaneciendo, ¿no? Entonces, para ir cerrando este tema, que ya se dieron cuenta que a mí me gusta muchísimo, vamos a ir aterrizando las cosas. Bueno, y tocando el punto de Playa Girón, pues es una reflexión en torno a la metodología, en torno al pues, cómo construimos la historia, a quiénes tomamos en cuenta, cómo le damos trascendencia y desde dónde le damos trascendencia a un hecho. Y al final, pues, quiénes son los protagonistas de la historia. Esas preguntas que me parece que se hace muy bien Silvio Rodríguez, creo que es en la tercera estrofa y que me parece que fue Ara o Alicia quien lo tocó bastante bien, y que son preguntas que tenemos que involucrar también a la hora de estudiar historia. Por eso soy un tanto especial en cuanto a los recursos que se ocupan para aprender esta asignatura. Afortunadamente la mayoría no se mete a estas discusiones. Son como bolsitas de palomitas de microondas en donde pues ya está, ¿no? Y no le pienses cuando pues no es así, sino más bien la historia es todo lo contrario. Así que bueno, vamos a empezar por una jerarquía de importancia. La historia va a servir para construir una conciencia de quiénes somos. Y me parece que tanto la canción de los fabulosos Cadillacs como Playa Girón y el video lo remarcan constantemente. Y fíjense que eso es algo que también se olvida a la hora de impartir esta asignatura. ¿Salen? Y es el principio de todo. Posteriormente, la historia nos enseña de que tenemos elementos en común con otras personas. Y eso es algo fundamental porque nos lleva a generar una identidad colectiva, a poder trabajar y articularnos bajo un objetivo común y generar un sentimiento de pertenencia, más allá de el beneficio utilitario que pudiéramos tener al vincularlo con otros, ¿no? El hecho de reconocer que hubieran experiencias en común plantea una cohesión, por eso es importante también la historia. Y hasta cierto punto eso nos lleva a entender por qué se restringe mucho su enseñanza y su aprendizaje se ridiculiza.
porque eso implica que un colectivo no tenga claro, por ejemplo, quiénes son, por qué ustedes y yo compartimos una serie de elementos en común, y por lo tanto la sociedad se plantea un tanto fragmentada. ¿Sale? Por supuesto que esto nos lleva a entender al otro, y si entendemos al otro, aunque sea distinto a mí, implica una disminución de conflictos, implica detectar necesidades, otra vez la parte colectiva, ¿no? Eso se va a traducir en relaciones sociales donde se prevalezca la diversidad y la no violencia. Algo que durante mucho tiempo la historia no se había aplicado. Tristemente ha sido todo lo contrario. Y eso lo vemos desde lo que aprendemos en la escuela, otra vez, lo que aparece en los medios masivos de comunicación, y cerrémoslo incluso hasta en lo que generan los videojuegos, ¿no? Piensen cómo se utiliza la historia como una justificación. Eh, Algo que me parece muy importante, y no solamente es algo que ofrece la historia, sino en general otras ciencias sociales, es que nos lleva a incentivar medidas para defender nuestros derechos y combatir problemas como el racismo, la marginación y la violencia de género, que por lo que estamos viviendo actualmente es urgente que ocupemos la historia para esto. Y no podemos realizarlo si no generamos lo demás. Por eso también llegan a fracasar los movimientos sociales, porque falta esta cohesión por ese objetivo común, y eso paulatinamente implica una corrupción, implica una contención e incluso hasta una represión. Pero si quienes se alzan para exigir algo se mantienen cohesionados, son irreductibles y usualmente logran tener éxito. Piensen, por ejemplo, en el movimiento feminista, a lo que ha dado buenos frutos a lo largo de la historia. El hecho de que ustedes puedan votar y no estar sujetas a un varón, aunque siga habiendo tristemente esta desigualdad de género, pues es producto de una lucha que duró bastante tiempo. ¿Sale? Y que costó, por cierto, también muchas vidas. Y entonces aquí también tenemos una responsabilidad, como lo comentó esta Alicia. Para las generaciones que vienen tenemos que dejarles un mundo mejor. Y eso implica no dar por entendido las cosas. Pensemos también en lo que ahora estamos enfrentando. A mí, por ejemplo, me preocupa bastante el problema del agua. Y la bronca no es tanto el hecho de que yo tenga mala conducta o un mal uso sobre ese recurso, sino más bien el acaparamiento que tiene la industria privada y la mala gestión que ha hecho el Estado. Entonces, de nada sirve que yo me bañe en 3 minutos si hay fugas por toda la colonia. O si el agua de la presa la termina ocupando una refresquera o una cervecera. Y es un problema muy grave el que está enfrentando México con el agua. Y bueno, hay una multitud de dilemas que son bastante semejantes. Esa es, digamos, como la parte bonita de la utilidad de la historia. Como ya también se habrán dado cuenta, hay un lado oscuro. Desafortunadamente la historia, y esto ha ocurrido durante mucho tiempo, ha justificado y promovido la ideologías extremistas, ideologías, por ejemplo, de una raza pura, del hecho de que yo soy el mandamás y los demás valen madre, o simplemente ni siquiera son considerados como seres humanos. Y eso, tristemente, la historia lo ha promovido. Uno de los casos más emblemáticos, pues, es el nacionalsocialismo alemán, que tristemente no es el único ejemplo, ni el último. De lo más cercano que tenemos ahí es Trump, y desafortunadamente en nuestro país está ya presente. Hay aguas. Gente como el PAN, por ejemplo, como el PRI, ya han dado muestras de que comparten estas ideologías extremistas. Y la historia ahí está justificada. Y una discusión muy interesante que vamos a tener es lo de la conquista. Les voy a pasar unos documentales que espero que lo puedan ver a lo largo de esta semana, que más o menos
van desmenuzando la conquista desde otra perspectiva y devela por qué el hecho de que, por ejemplo, se le dé demasiado crédito a Cortés durante ese proceso, pues implica que reconozcamos una prioridad de Europa y neguemos la importancia, por ejemplo, en nuestras comunidades originarias. Es una discusión enorme. Les voy a pasar los documentales. También si quieren consultar el libro que está tomado como base, es una investigación buenísima, se llama Batalla por Tenochtitlan. Está chiquito, léanlo, está como en 100 páginas y es muy fácil de leer, pero si no pueden, chútense los documentales, se los voy a pasar. Otra cuestión que también tristemente ha ocupado la historia es en establecer órdenes políticos que favorecen una serie de intereses particulares. Y hoy lo estamos viendo. Todos tienen cola que le pisa, no importa el color. Y todos la están regando a un nivel monumental. Piensen, por ejemplo, en lo que está viendo en Nuevo León con este gobernador que no da una, que es un pelmazo de marca. Otro tanto sucede con Jalisco, con Enrique Alfaro, ¿no? Y hasta nuestro querido presidente tiene cagadas monumentales. Una de las cosas que yo no le voy a perdonar es el mantener el ejército en las calles y el Tren Maya. Y todo eso responde a que, aunque diga que no, el brother está protegiendo y apoyando a los empresarios. Y eso no lo distingue mucho del PRAN o del PRI. Aunque él ande con otro discursillo. Una cuestión muy importante que me parece que ya tocaron es que la historia ha servido para desactivar el cuestionamiento al status quo, al orden establecido. ¿Sale? Es que así serían las cosas. ¿Para qué alzas la voz y de todos modos te van a reprimir, te van a matar, te van a callar, te van a ignorar? Entonces, mejor apechuga, sé obediente, ten hijos, no pienses en estudiar y cosas de ese estilo. Mira lo que le ha pasado a las mujeres, ¿no? Y ahí les ponen como ejemplo a las chicas que desafortunadamente fueron quemadas o ahorcadas por el hecho de confundirse con brujas, ¿no? Y es así. Y ya en casos más extremos, la historia ha dado pie a exterminar poblaciones enteras y a sobreexplotar el medio ambiente en aras de un beneficio económico de unos cuantos. Y eso no solamente en cuanto a exterminación de poblaciones enteras, no solamente fueron los nazis, también hicieron los japoneses, también lo realizaron los soviéticos, los europeos lo hicieron en general en muchas regiones de Asia y África. Como lo vamos a ver durante las clases, en el proceso en el que México se constituye como un país, un estado-nación moderno, pues a quien se va a cargar es a las comunidades indígenas. A quien va a negar un reconocimiento es a los negros. A quien jamás va a aceptar es a migrantes no europeos. Pensemos en la gente que sí ha venido, no tanta, pero sí ha venido, y que viene de Asia. Entonces ahí la historia lo ha justificado. Y la idea del mexicano, pues, se ha delimitado de una manera mucho más reducida de lo que realmente somos. Otra vez, se ha intentado suprimir a la diversidad. Y en aras de esa supresión, pues se ha llegado a exterminar. Acá en México hemos tenido cosas terribles como la guerra de casta, por ejemplo, en Yucatán, o la rebelión Yaqui. Y la misma historia lo ha justificado. Por ahí, voy a volvérselo a pedir, pero cuando andemos en el siglo XIX, les voy a pasar un artículo que escribieron en ciencias, aunque es de historia, lo escribió una bióloga, en el que hablaba de cómo la medicina en el siglo XIX justificaba el racismo y el exterminio que se tenía hacia las poblaciones indígenas en México. Ese artículo está padrísimo, lo voy a buscar. Creo que por ahí lo tengo. Y estamos hablando de saberes que están legitimados, que es la medicina, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un rollo muy, muy interesante. Es que al final, bueno, esto es lo que nos ha dejado la parte de
la importancia de saber historia, de para qué sirve la historia, de qué es la historia. Cuéntenme si tienen algún comentario, dudas, preguntas. Sí, no. Bueno, ahora vamos a comenzar ya con la parte informativa, que es el periodo prehispánico, que bueno, actualmente es conocido como el México antiguo y que durante mucho tiempo pues también tuvo otros nombres. México prehispánico, México de la preconquista, em, precortesiano, precolombino, etc, etc, etc. Fíjense, hasta las mismas categorías tienen un sesgo un tanto ideológico, ¿no? O sea, esto es a partir de lo que hicieron los europeos, ¿no? Por eso la palabra es importante, la palabra implica ahí un reconocimiento. Y en este caso, pues hablar del México antiguo es darle un reconocimiento y respeto, y también el hecho de que esto fue un desarrollo totalmente independiente a lo que vino de Europa. ¿Sale? ¿Qué me saben de este tema? ¿Qué me saben de los aztecas, los mayas? Platíquenme. Digo, lo han visto hasta en películas, en canciones se ha plasmado. Pues, pues sí que fueron civilizaciones que pertenecían a ese territorio, ¿no? Ok. Mm, pero pues tienen otra forma de, de entender el mundo, porque, pues bueno, sí hay varias, ¿cómo se dice? Varios vestigios de lo Ajá. que, de su presencia, pero pues, bueno, nosotros no lo entendemos o no lo comprendemos porque estamos acostumbrados a ver como el arte de diferente manera y es totalmente distinto, ¿no? Es más como símbolos, muy simbólicos. Y pues es eso, que Mm, no tenemos pocas ideas de eso, nada más como algo que fue muy lejano, ¿no? Y luego por ahí estaba la discusión que decía que las culturas europeas, en este caso España, tenían que venirnos a pedir perdón, ¿no? Pero luego decían otros, no, pero pues eso ni siquiera te pasó a ti, sino que es más, tú ya eres casi europeo porque tienes apellidos de Europa, ¿no? Entonces como que también nos niegan, bueno, no sé si también es bueno que nos pidan perdón, pero pues sí lo vemos muy lejano, no somos conscientes. Uf, tocaste aquí varios puntos importantísimos. El primero es que ver este tema oficialmente o casualmente se ha utilizado como una manera de explicar los orígenes de México. O sea, nos han vendido la idea de que somos herederos de esas civilizaciones, somos sus descendientes. Y no, la verdad es que no es así. Somos producto de un proceso de mestizaje que continúa hasta nuestros días. Entonces sí tenemos una parte, quién sabe si de ellos, pero sí de comunidades originarias, más no eso quiere decir que sean, o como iban a decir nuestros abuelos, ¿no? A no ser que pertenezcas por muchas generaciones a una comunidad originaria. El mexicano viene de chile, mole y pozole. Ahora, esto se ha hecho con el fin de generar un sentimiento de pertenencia, pero también de justificar un orden establecido. De ahí que en el imaginario popular se plantea, por ejemplo, que los aztecas son nuestros padres,
y que la conquista, que bueno, yo incluso cuestiono si realmente fue una conquista, a mí me parece que más bien es una invasión. Ahí vamos a ir viendo las diferencias, pero nos conquistaron, ¿no? Las caltecas nos traicionaron. No, o sea, vamos a ver a lo largo de esta oreja que nos queda, pues que eran señoríos, como bien comentaste, que tuvieron un desarrollo particular aquí, que tenían rivalidades y que se agarraban del chongo. Y que era obvio que si aparece por ahí una entidad que aparentemente va contra tu enemigo, pues obviamente te vas a aliar. Es decir, la idea de México no es aquí. La idea de México va a darse hasta el siglo XIX, cuando estalla las vísperas de la independencia. O sea, los aztecas no se asumían como mexicanos, ni los mayas, ni los totonacas. O sea, es un cuento aparte. Sin embargo, el estudiar esto implica reconocer un elemento que sí forma parte de nosotros. Uno de muchos, ¿vale? Entonces, igual aquí vamos a ver algunas cosas que usualmente no se dan. Otra vez aparecen los usos de la historia. Si quieren entender, ampliar un poquito más esta parte de para qué sirve la historia, hay dos libros muy bonitos que a mí me han gustado, me parece que está en la bibliografía que les pasé de la carpeta, que ayuda a entender todas estas discusiones. El primero de ellos le escribió uno de mis historiadores favoritos, la verdad, una persona brillantísima, Enrique Florescano, y él tiene un texto que habla sobre la función social de la historia y pone en el centro del análisis pues estos usos. El otro libro, que son muy fáciles de leer, parecen publicaciones de Facebook, pero largas, es Historia para qué, Carlos Pereira, Leito siglo XXI. Ambos textos están en la bibliografía que les pasé en el link. Esto si quieren comprender y tener una de lo que respecta a la historia y su función. También me parece importante porque llega incluso a romper prejuicios. Pero bueno, ese es un ejercicio complementario, opcional. Entiendo también que, pues bueno, el examen ya está cada vez más cerca, entonces tenemos que priorizar otras cosillas. Volviendo al punto, cuando hablamos del México antiguo, estamos hablando de la primera etapa de nuestra historia nacional. Como destacó Araceli, aquí se van a desarrollar una serie de comunidades que van a poseer características originales y un desarrollo propio, en donde vemos estas particularidades y manifestaciones culturales en su concepto de tiempo. El tiempo entre las comunidades prehispánicas es muy distinta a lo que concebimos ahora o como lo hizo Occidente. La forma de contar, por ejemplo, ellos no contaban en base 10, sino en 20 y fueron uno de los inventores del cero. La arquitectura, tal vez han ido al Templo Mayor, Teotihuacán, o alguna zona arqueológica cercana a su lugar de origen y van a ver que pues era monumental. La agricultura, en fin, eran unos cuates que eran picudos en varias cosas. Así es que lo que vamos a ver a continuación solamente son algunos aspectos generales y algunos procesos históricos que van a suceder después. Esto con el fin también de poderle entrar de una manera un poco más precisa y menos prejuiciosa a lo que comúnmente llamamos conquista. ¿Sale? Así es que bueno, como objetivo de la sesión lo que me planteo es conocer las particularidades que van a definir al México antiguo y apreciar las contribuciones y características que tuvieron estas culturas y que son algo que todavía no nos identifica, aunque quizá ya en otro formato. ¿Queda claro lo que vamos a hacer ahorita? Sí, Perfecto. Vientos. Para ir redondeando, pues bueno, llamamos al México antiguo, al periodo de nuestra historia en el cual van a desarrollarse estas sociedades y van a tener un margen temporal desde la aparición de la agricultura
hasta la llegada de los conquistadores europeos. O sea, estamos hablando que es un periodo que comprende desde el 2500 antes de nuestra era hasta el siglo XVI. Geográficamente va a comprender tres áreas que van a ser conocidas como Aridoamérica, perdón por ese gallito, Mesoamérica y Oasis América. A estas categorías se les conoce como áreas geográfico-culturales. Y aquí el prefijo nos da mucha información. También la geografía, aquí vamos a ocupar bastante la geografía. Cuando hablamos de Aridoamérica, estamos hablando de una región bastante amplia que va a ocupar el norte de México y la parte del sur de los Estados Unidos. Como su nombre le indica, cuando hablamos de Aridoamérica, estamos hablando de un clima extremo, seco, con una fauna también muy escasa, es decir, estamos ante un territorio con recursos bastante limitados. ¿Alguien ha ido al norte? Como casi pasando de Guanajuato. No, desde Guanajuato para adelante. Sí, yo a Guanajuato, profe. ¿A qué parte de Guanajuato has ido? Porque Guanajuato también es medio diverso. Al mero centro de Guanajuato. Ah, la parte minera. Ah, sí, Así es. ya aparte de la Gran Chichimeca. ¿Qué tal el clima? Pues a mí me tocó ir en tiempo de lluvia. Estaba fresco. Fresco, ok. ¿Y quién ha ido más al norte? ¿No has ido más al norte? Pasando Guanajuato, no sé, San Luis Potosí. No, profe, no he ido más al norte. Muy bien. Las demás, cuéntenme, seguramente han viajado más que yo. ¿No? Bueno. Ay, me escribieron, lo siento. Ah, el sur. Bueno, ahorita te vamos a ocupar de ejemplos. Pero yo tampoco he ido. Sin embargo, he leído y me han contado que es un clima muy bochornoso, muy difícil. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En cómo van a desarrollarse las comunidades que ahí van a habitar. Bueno, ya les había dicho la geografía. En primera, vamos a ver que son grupos nómadas, es decir, grupos que van de un lugar a otro buscando sus medios de subsistencia. Así es que la economía de estos grupos, que además van a ser muy pequeños, van a estar constituidos por la caza, la pesca y la recolección. En algunos casos van a haber actividad agrícola de temporada. Es decir, hay algunas zonas donde va a llover un determinado periodo de tiempo y ahí va a ser aprovechado para cultivar una agricultura, pero no es lo suficientemente constante como para generar una vida sedentaria. A estas actividades habría que agregarles el hecho de que les daba por robarse entre ellos y también habían intercambios, así es que son comunidades bastante belicosas, muy dadas a la guerra, a los fregadazos. En términos políticos, estamos hablando que son comunidades pequeñas, podríamos decir que no tienen un estado como tal, son un poco más horizontales, están lideradas por un jefe de la tribu y un conjunto de ancianos o sacerdotes. La cohesión social se va a dar mediante el parentesco. Hagan de cuenta que era como si toda la calle o media colonia fueran parientes. ¿Salen? Su religión también va a ser bastante simple, no van a tener incluso dioses como tales, van a reconocer que cada elemento de su entorno va a tener vida. Si vieron Pocahontas, ahí más o menos se da una muestra, sobre todo en la escena de cuando Pocahontas le canta a John Smith el por qué tiene que respetar a la naturaleza y que aparece la abuelita de la selva, pues ahí.
Perdón, el árbol de la abuelita. Ese es un buen ejemplo. ¿Salen? Ahora, todas estas comunidades van a tener un nombre, pues, genérico, que por cierto ellos no se los pusieron, chichimecas, que quiere decir gente perra. Y sí, fueron los aztecas. Y se los pusieron así para reafirmar este carácter de inferioridad que llegaron a tener. Decirles gente perro era como si fueran bárbaros o salvajes. Y ahí ustedes saben que cuando a uno se le suben los humos y se vuelve ego, pues ya empieza a ver a la gente para abajo. Evidentemente ellos no se llamaban así. Tenían diferentes nombres: Acaxe, Cascanes, Cochimíes, Guapas, Guachichiles, Guamares y demás. Dato cultural: cuando los europeos llegan a lo que hoy es México y comienzan a colonizar el territorio, el norte va a ser de lo más difícil. Y en muchos casos, el norte va a ser indomable, no lo van a poder conquistar. Van a haber otras estrategias, pues, de acuerdos y de estabilizar las fronteras. Pero a diferencia del centro y del sur, en el norte va a ser muy difícil el proceso de conquista. Y van a haber tribus que se pusieron a brincos en nuestros días. ¿Vale? ¿Dudas con Mesoamérica? No, todo bien. Muy bien. Ahora nos vamos con Osisamérica. Osisamérica es esta parte del noroeste de México y del suroeste de Estados Unidos, que va a ser una especie de área intermedia. Van a haber regiones secas, muy parecidas a América, entonces por lo tanto ahí vamos a tener comunidades de cazadores-recolectores, pero ¿qué creen? Van a haber valles fértiles que van a permitir el desarrollo de civilizaciones sedentarias, lo cual implica que en algunos casos varios pueblos de Osisamérica van a tener un parecido con Mesoamérica. Y contra todo lo que se piensa, hay una interacción muy interesante entre todas estas tribus. ¿Vale? Bueno, esto ya se los comenté. Debido a esta mezcolanza, entonces vamos a tener esos contrastes, comunidades nómadas, pero también pueblos que tuvieron una influencia cultural de Mesoamérica. Y aquí vamos a ver tres grandes culturas agrícolas: los Anasazi, los Jojocan y los Mogollón. Hay un dato muy interesante de esto. Los Anasazi y los Jojocan, por ejemplo, hacían sus casas en los en en ese territorio. ¿Cómo lo hicieron? Vayan ustedes a saber. Está cañón picar piedra, ¿no? Literal. Otro dato cultural muy interesante, y esto lo vemos incluso en gente de esos pueblos ya más contemporáneos, es su peinado. El creador de Star Wars, George Lucas, se inspiró para hacer los peinados de sus mujeres, por ejemplo el de la princesa Leia, en lo que hacían estas tribus. Vean a la pobre niña, cómo lo están peinando, y a los peinados que tenían las mujeres durante la revolución. Para que vean que también ahí la historia sirve hasta para darle un toque estético. ¿Dudas con Osisamérica? ¿No? Bueno, también otra recomendación: vayan al Museo Nacional de Antropología e Historia, ahí lo pueden ver. Está más padre. Y ñaca, tenemos Mesoamérica, que es aquí en donde nos vamos a quedar un poquito más. Mesoamérica va a comprender lo que es la parte centro del país, el occidente, hasta Centroamérica. Es una región con un clima diverso que va desde lo templado hasta lo tropical, lo cual va a permitir que en amplias zonas se pueda desarrollar una agricultura. Y si hay agricultura, tenemos entonces una forma de vida sedentaria.
Habiendo recursos, pues entonces aquí la bandita pues va a ser mucho más grande. Así que el crecimiento de las ciudades va a también ser muy importante. Al ser muchos, pues esto implica una división social, una jerarquía en donde vamos a tener a nobles, sacerdotes, comerciantes, campesinos y esclavos, en ese orden. ¿Vale? Su organización política va a estar definida como señoríos, que van a ser un equivalente a ciudades-estado, es decir, cada ciudad va a ser independiente entre sí y va a dominar un territorio cercano. Sin embargo, ya para el periodo posclásico, vamos a ver que van a haber ciudades que por las conquistas e invasiones que van a efectuar y los acuerdos matrimoniales, pues van a constituirse y asemejarse a verdaderos imperios. Van a ser una especie como de federaciones, básicamente. El caso más claro es lo que llamaríamos el Imperio Azteca, que ni fue un imperio como tal. Y bueno, aquí dato cultural, pues Chabelo ayudó a elaborar el calendario maya. Aquí hay una imagen que lo valida y lo demuestra. Chabelo como Coca-Cola, siempre en los grandes eventos. Pueblos mesoamericanos importantes, los olmecas, los mayas, los teotihuacanos, zapotecas, mixtecas, toltecas y aztecas. ¿Son los únicos? No, van a haber más, pero estos son los más representativos. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿No? No. Vientos. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a periodizar lo que es el México prehispánico? Van a haber tres grandes periodos que van a ser conocidos como horizontes culturales. Tenemos al preclásico, clásico y posclásico, que a su vez se van a dividir en preclásico temprano, preclásico medio y preclásico tardío, clásico temprano, clásico tardío y epiclásico, y por último, el posclásico temprano, el posclásico tardío, y ya lo que llamaríamos la colonia o conquista. ¿Sale? El preclásico, pues bueno, va a ser un periodo en el que va a desarrollarse una agricultura intensiva que va a permitir el desarrollo de la vida sedentaria y el crecimiento de las ciudades. También es la época en la que van a desarrollarse los principios culturales de la civilización mesoamericana. Aquí como pueblo importante o pueblo destacado, tenemos a los olmecas que van a habitar en el sur de Veracruz y Tabasco, que se van a distinguir, entre otras cosas, por ser los primeros en rendir culto a la serpiente emplumada, que más adelante va a evolucionar en nuestro querido y famoso Quetzalcóatl, y además van a ser artistas muy prominentes, van a tener por actividad esculpir cabezas gigantes, las famosas cabezas colosales. Sus principales ciudades van a ser La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, que obviamente no van a ser conocidos así. Algunos grupos olmecas van a migrar al centro de México y van a fundar en el valle ciudades como Cuicuilco, Copilco, Tlatilco. En el caso de estas, pues bueno, desafortunadamente van a ser destruidas por la erupción del volcán Xitle. Así es que sí van a andar en el sur de la Ciudad de México, a la altura de Periférico y Avenida Insurgentes, mirando hacia el sureste, no, mentira, hacia el suroeste, van a ver en esta glorieta de Periférico e Insurgentes una especie como de pastel de piedra. Bueno, ese pastel de piedra no es una plataforma para ovnis ni nada por el estilo, es lo que se rescató de una de las pirámides principales de Cuicuilco.
Y si quieren conocer las ardillas asesinas de ese parque, pues dense un rol por ahí. Está muy, muy interesante. El museo de sitio está chiquito, pero atractivo. Y es uno de los lugares más tranquilos de la ciudad. Que no le digan, que no le cuenten. Aquí está en este mapa cómo andan. También al final del preclásico, por influencia de los olmecas, vamos a ver el desarrollo de la cultura maya. También están bien padres las esculturas. Luego nos vamos al clásico, que es el periodo en el que comprende el mayor apogeo de la cultura mesoamericana. Aquí van a distinguirse pueblos que van a ser como la punta de lanza de esta civilización. Mayas, teotihuacanos, totonacos, mixtecos, zapotecos, se pulen un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, los mayas inventan el uso del cero, lo cual es nodal para el desarrollo de las matemáticas, de la arquitectura, la astronomía, disciplinas en donde pues, estos pueblos eran bien, bien, bien adelantados. Comienzan a calendarizar el tiempo, pero en cuentas de 20 días y 13 meses. Tenían dos calendarios, uno que era el solar como tal, y el otro que estaba enfocado hacia las actividades agrícolas. Imagínense, está muy, 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 muy interesante el asunto. En cuanto a la agricultura, ellos ocupaban lo que se conoce como talud y tablero, que básicamente es lo que le da este carácter de trapecio a las pirámides. O sea, más o menos hacían así. Ponían trapecios que iban formando paulatinamente las pirámides. Algo así, no soy buen dibujante. ¿Sale? No nos vayamos muy lejos. ¿Han visto lo que es fotos de la pirámide del Sol y de Teotihuacán? Más o menos así. También aquí empiezan a ocupar grecas, que son muy, muy características en todo lo que es el mundo mesoamericano. Aquí también se inventan los juegos de pelota, en donde por cierto sacrificaban al equipo ganador. ¿Qué más ahí les he de platicar? También aquí tenemos la presencia de los sacrificios humanos, ya comenzaba a haber esa práctica, y aquí por primera vez comienzan a haber ciudades que llegan a dominar a otras y empiezan a generar poderes centralizados. Las ciudades mayas del sur son un buen ejemplo de ello. Chichen Itza, Palenque, déjenme busco. Aquí está. Chichen Itza, Palenque está por acá. Tonalá, Bonampak. Son buenos ejemplos. En el centro, Teotihuacán es la más representativa, Cholula. En el oriente, en lo que hoy es Veracruz, Zempoala, Tajín. Y en el occidente, pues bueno, está Zacualco, para citar ejemplos. Desafortunadamente, la sobreexplotación de los recursos naturales, los problemas internos y la presión de pueblos que venían del norte van a colapsar estas ciudades. ¿Sale? Y eso va a dar pie a que se constituya ya lo que es el posclásico en esta etapa de transición que va a ser conocida como epiclásico, y aquí quien va a dominar van a ser los toltecas, que van a ser un pueblo de origen, algunos dicen otomí, otros náhuatl, o sea, algo que todavía no sabemos. La ausencia de fuentes para este periodo es tremenda, y lo que nos llega pues también es de crónicas que sean los españoles, que aunque se puede ahí sustraer información, pues ya al tener el sesgo europeo occidental, no nos cuentan gran cosa. Por eso es harto difícil llegar a hacer una historia del México prehispánico. Pero bueno, los toltecas, por lo que llegamos a saber, es una mezcla de varios pueblos que van a destacar por su alto grado de desarrollo artístico. Son famosos por haber esculpido los atlantes de Tula, que son imágenes de guerreros. Esta es la figura de
Quetzalcóatl, Zacatepec, Quetzalcóatl, que van a ser también muy influyentes en el sur. Y eso da paso a lo que es el periodo posclásico, que va a ser que va a ser una época en algunos de estos pueblos se van a militarizar, va a haber una expansión territorial que va a responder a presiones económicas, al aumento de la población, al desarrollo tecnológico. Aquí vamos a ver que tras la hegemonía tolteca van a haber movimientos migratorios, otra vez del norte de México, incluso el continente, porque vienen de más lejos, y van a mezclarse con las poblaciones del centro y van a generar nuevas ciudades. También es el periodo en el que las ciudades más famosas de los mayas, como Chichén Itzá, Palenque, Uxmal, van a colapsar. Y debido a estos movimientos geopolíticos van a comenzar a formarse federaciones que han sido confundidas por imperios. Y una de estas confederaciones va a ser la Triple Alianza, que va a ser una sociedad de ciudades, Tenochtitlan, Tlacopan, Texcoco, que paulatinamente van a ir expandiéndose hacia otros señoríos. ¿Sale? Y va a entrar en competencia con otras confederaciones. La más destacada es la del Oriente, que va a estar integrada por totonacas, tlaxcaltecas, y bueno, eso da a relucir el porqué la rivalidad entre ambas sociedades, y que bueno, ese es el mundo que van a encontrar los europeos cuando se da la, entrecomillada, conquista de México. O sea, aquí ya comenzamos a develar una pieza muy importante. No fue la superioridad tecnológica de los españoles, no es porque trajeron caballos, no es porque Cortés era inteligente, sino porque entran en un periodo en el que vemos que confluyen varios procesos. La competencia por a ver quién conquista más territorios entre estas confederaciones indígenas, el descontento de los pueblos sometidos que están hasta el copete de darle tributos y jovencitos para los sacrificios a los aztecas, y también un descontento social del pueblo llano hacia las élites. Entonces eso es lo que nos ayuda a entender las diferentes y muy variadas conductas que tuvieron estos pueblos para con los europeos. ¿Sale? Bueno, aquí tenemos un mapa en donde muestran algunas de las ciudades del posclásico más importantes. Se equivocaron, no son los mayas. Y en esta infografía vienen algunos datos muy relevantes de los mayas. Ahora acuérdense que la economía está sustentada en la agricultura. Y la agricultura también se sostiene a partir de cultivos que son parte de nuestra canasta básica. Maíz, frijol, chile, calabaza, nopal, maguey, quelite, aguacate. Y ya no les cuento más porque no he desayunado, así es que me va a dar hambre. ¿Va? Así es que bueno, en conclusión, tenemos varios elementos de estos pueblos que sí nos heredaron y que se adoptaron, pero definitivamente es una entidad muy distinta. Les voy a pasar esos documentales sobre la conquista de Tenochtitlan para que vayan teniendo una visión más aterrizada de lo que ocurrió y podamos entrarle a la polémica. Ahora sí que si pueden, las voy a estar dejando ver varios documentales, sobre todo para ese tema. Además de esa saga de la batalla de Tenochtitlan, que son 6 capítulos, es como una miniserie, pero está muy bueno, se los recomiendo mucho. Les voy a rolar un documental sobre Gonzalo Guerrero, quien fue el padre del mestizaje mexicano. Él fue un náufrago español que se termina adhiriendo a una tribu maya, incluso se casa con la hija del cacique y se pone a pelear a favor de los mayas en contra de los españoles. La historia de Gonzalo Guerrero es muy, muy interesante. Les voy a pasar también uno sobre la Malinche y el otro sobre Hernán Cortés. Todos ellos de la UNAM, así es que más o menos tienen cierta calidad académica. Y con esos materiales
más lo que quieran consultar de lo que también ya les dejé y que seguramente ya se descargaron, pues van a tener una perspectiva un poco más amplia de la conquista y yo espero que el día viernes que nos veamos tengamos una charla bastante sabrosa acerca de ese tema. Es uno de los temas que más me gusta. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Cómo sintieron la velocidad? Sandra, adelante, adelante. Sí, profe. Disculpen sobre los documentales, ¿usted nos va a pasar el link? ¿O cómo le Sí, hacemos? bueno, pueden buscarlo por su cuenta o yo se los paso. De hecho, ahorita se Ah, los voy a pasar. Eh, sí duran un poquito de tiempo, en promedio cada documental dura 1 hora. Es que yo les recomiendo que se los vayan dosificando y vean los que puedan. Es importante que lo chequen porque además de que es un material bastante ameno para conocer el tema que vamos a ver el viernes, es actualizado. O sea, sí rompe con varias cosas que comúnmente hemos aprendido de la conquista y justo es ese fin, que ustedes enriquezcan lo que aprendieron en la escuela con lo último que se ha dado, cosa que por ejemplo no contemplan y otros materiales de estudio. Desafortunadamente, para el caso de ustedes, de Colbach, Ceneval, o para aquellos que planean hacer su examen de admisión a la universidad, en materias como historia hay una desactualización de los contenidos y eso lo deja muy limitado. Lo que voy a hacer aquí es no dejar de lado lo que probablemente les vayan a preguntar, pero considerando que tal vez sea el único espacio en donde ustedes van a tener más o menos un acercamiento general, pues sí, parte de mis responsabilidades es darle lo más actual, meterlos a las discusiones y que se saquen sus propias reflexiones. Sí, ahí sí soy un profesor un tanto exigente con mi labor. ok. Oiga, profe, una dudota. Sí. Cuando la conquista todavía no se ve, bueno, lo que se dice que se perdió parte del territorio mexicano, Ajá. aún lo teníamos, ¿no? Aún lo teníamos. Si te refieres al norte, eso lo vamos a ver en Colonia, pues Ah, eran sí. otros cotorreos, o sea, digamos que el imperio mexica o la Triple Alianza al norte fue a Guanajuato, hasta ahí llegaron. Más allá, como les comentaba, pues habían pueblos independientes entre sí que andaban en su cotorreo. Cuando llegan los europeos, piensan que era una dinámica como en Mesoamérica y la verdad es que no es así. Y como esos pueblos no están acostumbrados a poderes centralizados y a ser sedentarios, pues va a dificultar bastante la conquista. De hecho, y esa es una de las cosas que maneja bastante bien esta saga que se llama Batalla por Tenochtitlan, pues el norte en realidad nunca fue conquistado. Llegaron a hacer acuerdos, la migración hacia esos lados va a ser menos fuerte, sobre todo por el clima, que es muy difícil, por la lejanía y por los riesgos que involucraba, pues llegar allá con tribus pues bastante belicosas. A pesar de que se les intentó evangelizar, no, no se dejaron, no era tan fácil. Y los españoles llegaron a acuerdos pues bastante frágiles con los yaquis, con los tarahumaras, con los pueblos de esas tribus, lo cual generó cierta autonomía. Entonces, cuando México se independiza, pues resulta que en el papel tiene un territorio muy grande en el norte, pero que es desconocido. Y con los problemas que va a tener México al consumarse su independencia, pues no le va a dar chance de realmente asentar una autoridad aquí. Y en consecuencia, esa parte, pues no solamente va a permitir que las comunidades indígenas de ahí vivan con cierta soltura, sino que también los Estados Unidos les va a resultar muy fácil
invadir esos territorios. ¿Sale? Pero sí, en sí, Ok. no se amarró. Digamos que la autoridad virreinal llegaba a ciertas partes de Sonora, de Chihuahua, de Nuevo León, Durango, Tamaulipas era prácticamente un terreno baldío. Y eso se heredó cuando México comenzó su vida independiente. Y la población no era mucha, o sea, imagínate, cuando México obtiene su independencia, era la población total, era 5 millones de personas. Y la gran mayoría vivía en el centro. Y otra vez, 11 años de guerra, inestabilidad política, pues hacía que en realidad México fuera un elefante blanco, a pesar de que era muy grande, muy grande. Imagínense, llegaba cuando México se independiza, desde California hasta Costa Rica, eran 6 millones de kilómetros cuadrados. Pero pues estas broncas hacían que sencillamente no jalara y que incluso esa extensión territorial fuera contraproducente. Ah, ok. Gracias, profe. De nada. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Son problemas que vamos a ir viendo a lo largo de estos temas, ¿sale? Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? No, pues bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Nos vemos el siguiente viernes. Y bueno, como último recordatorio, pues acuérdense que el día 15 pues es día de pago para empezar el curso. Y les encargo por favor ahí que en la medida de lo posible sean puntuales, échenme la mano. Y hoy mismo, en estos momentos en los que la clase se termina de grabar, yo les voy a ir pasando los documentales. Mi recomendación, en la medida de sus tiempos, es que primero vean lo que es Batalla de Tenochtitlan, porque la verdad es que expone bastante bien cómo se dio esta parte de la conquista. Si pueden, lean el libro, también está buenísimo, ya lo tienen en PDF. Pero si no, bueno, véanlo como si fuera su serie de Netflix favorita, esos documentales. Voy a intentar pasárselos en orden. Posteriormente, ya de ahí ustedes pueden elegir si ver al de Hernán Cortés, al de Malinche o al de Gonzalo Guerrero. Los 4 materiales están buenísimos y una recomendación más para la parte de Colonia, espero que nos dé tiempo de ver el siguiente viernes, si no, pues ya lo veríamos el día sábado, es acercarnos a ellos a través de la parte cultural. Las leyendas son muy buenas para ir desmenuzando la sociedad. La comida también, mucho de lo que hoy consumimos como mexicanos, de los platos típicos de nuestra gastronomía, se formaron en la colonia. Incluso por ahí la leyenda del mole está bastante interesante y por ahí nos podemos acercar. Otro tanto va a ser a través de la música. Hay 2 canciones que me agradan bastante para que ustedes se acerquen a la colonia y que además tocan problemas actuales. Salta para atrás de Maldita Vecindad, que habla sobre la cuestión del racismo que había en la Nueva España, para que vean que cuando un historiador se avienta a hacerla de músico, pues da cosas muy interesantes. Y la otra, que quizá ustedes ya bailaron, que se llama No le pega a la negra. Bueno, así se bautizó en México. El nombre original es Rebelión. Ahí habla un poco de esta cuestión de los esclavos. Acuérdense que también de lo que se trata ahorita y conmigo más, pues es visibilizar estos grupos que no aparecen comúnmente en las clases de historia. Y todo esto pues para que el tema sea mucho más atractivo y sustancial. ¿Sale? Entonces, esos son materiales para ir acercándose al siguiente tema. Por supuesto que también está el manual que ya se pueden descargar, los libros, las mismas presentaciones, tienen de dónde escoger. ¿Va? Va que va, profesor. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, pasen un excelente fin de semana, descansen y nos vemos el día viernes. Igualmente. Hasta Bonito luego. sábado. Hasta luego. Bye. Hasta luego, bonito sábado, bye.